Te invitamos a seguir escuchando la serie sobre el ayuno y la oración Abridores de Brecha con el pastor Nixon Panteul. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, vengo delante de ti a darte gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y poder edificar a la iglesia para que podamos estar, Señor, como atalayas en este último tiempo, velando en oración y ayuno, en el consejo de tu palabra, buscando hacer tu voluntad, buscando la obediencia y la santidad. Que esta palabra, Señor, que vamos a compartir sea una palabra que edifique y aumente la fe y la fidelidad de tu pueblo. Espíritu Santo, dame el denuedo, dame la gracia y dame la sabiduría para poder compartir esta palabra. Y que podamos encontrar en tu pueblo un terreno fértil donde la semilla pueda ser sembrada y cosechar al 30, al 60 o al 100% los frutos del Espíritu para que tu Padre Celestial seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta oportunidad quiero compartirles una premisa antes de que entremos directamente a exponer el tema del ayuno de Daniel de 10 días o de 21 días. Que a través de este tema podamos entender qué es lo que provocamos cuando aplicamos el principio del reino, que es la oración y el ayuno. El tema de la oración y el ayuno es abrir una brecha espiritual. Esa brecha la vamos a abrir para entrar a la presencia de Dios. Sabemos que el enemigo levanta muros para que nosotros vivamos unas vidas estancadas, sin gozo, sin libertad, con enfermedades, con fracasos. Pero cuando nos levantamos en oración y ayuno, buscando la presencia de Dios, es decir, buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán añadidas. Pero también a través de la oración y el ayuno, vamos a provocar la derrota, porque para que la carne, el mundo, el diablo y Satanás y todo el reino de las tinieblas sufra derrotas, deben ser intencionadas. Las debemos de buscar, las debemos de pelear. El enemigo gana ventaja cuando nosotros no nos levantamos y peleamos, cuando nosotros no nos levantamos como soldados de Cristo para pelear la buena batalla de la fe, para arrancar, para derribar, para destruir. Y ahora con el tema de la oración y el ayuno, que es abrir una brecha para poder accesar a la presencia del Padre. Quiero decirles, los muros a nuestro alrededor los puede levantar nuestro Padre Celestial para protegernos de los dardos del enemigo, de las obras de las tinieblas. Pero también el enemigo puede levantar, pero para tenernos cercados, para tenernos inoperantes, para tenernos encarcelados, esclavizados. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender nosotros qué es abrir brecha. En Miqueas capítulo 2, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional dice: el que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino, atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Nosotros sabemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue abrir brecha. Él venció al diablo, ahora nosotros podemos vencer al diablo. Él venció a la muerte y a través de esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, al abrir esa brecha, nosotros también un día vamos a vencer la muerte gracias a la resurrección que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de abridor de brechas. Pero en nuestro tiempo, también somos nosotros, amados hermanos, un padre, una madre, un hijo, que se levanta para abrir brecha, para romper, para destruir las obras del enemigo a través del ayuno y la oración, a través de interceder, a través de abrir camino espiritualmente para que otros entren a la victoria que Dios ya trazó para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para la familia,
para nuestra iglesia, para nuestra nación, para Zacatepeques, que es el lugar donde nosotros nos encontramos. Por eso dice Miqueas, el que abre brecha marchará al frente. El tomar la estafeta y comenzar a orar y ayunar es ponernos a la cabeza, mis amados hermanos. Es liderear, es ser ese punta de lanza que va a abrir camino para la bendición de nuestra casa, para la bendición de nuestro hogar. Entonces, número uno, cuando hablamos en el significado bíblico de abrir brecha, estamos hablando que una brecha es una apertura, una ruptura o agujero en un muro o en una fortaleza o protección espiritual. El enemigo busca aportillar nuestro vallado, pero también nosotros buscamos aportillar el vallado de las tinieblas para poder llegar a la presencia de Dios. Muchas veces tenemos esa oposición, tenemos esos obstáculos que estamos orando, pero estamos orando bajo cielos cerrados, porque el enemigo tiene una atmósfera cerrada. Pero cuando nosotros nos levantamos en oración y ayuno, rompemos ese muro y llegamos a la misma presencia de Dios para deleitarnos en Él, pero también para interceder, para rogar y para suplicar misericordia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que abrir brecha significa que nosotros debemos entrar primero donde otros no pueden entrar y ni se atreven a entrar. Nos toca a nosotros en la guerra espiritual avanzar contra el territorio enemigo, rompiendo el muro para que los demás entren, para aquellos que no conocen al Señor le conozcan, para aquellos que no son salvos sean salvos, para interceder por los enfermos, para que sean sanos en el nombre de Jesús. Por eso Miqueas nos lo dice muy bien: y subirán los que hacen brecha delante de ellos. Somos nosotros los perats, los rompebrechas, en el nombre de Jesús de este tiempo. Por eso los perats, el rompebrechas de este tiempo, somos nosotros, amada iglesia. Es ese hombre, esa mujer, ese hijo que se levanta en su hogar para crear un camino, para abrir un camino, para crear una apertura, una ruptura, para romper esa fortaleza de las tinieblas, para destruir las fortalezas de las tinieblas que muchas veces levantan alrededor de un matrimonio, de una familia, de un hogar, de un trabajo, de un negocio. Pero en el nombre de Jesús nosotros nos levantamos para crear esa derrota al reino de las tinieblas. Entonces, en primer lugar, un peratz es el primero que avanza contra el territorio del enemigo. Es el que sube y hace brecha delante de la familia, delante de los hijos, es decir, delante de los que lo siguen. Porque a este ayuno que los estamos invitando es para que ustedes personalmente lleguen a la presencia de Dios. Ahora es un ayuno personal. Ahora es un ayuno por tu matrimonio, por tu familia. Es un ayuno de preparación para lo que Dios quiera derramar en este nuevo tiempo para nuestras vidas. Cuando oramos y ayunamos, también es interceder delante de Dios para proteger a los nuestros. Una brecha, amados hermanos, también puede ser un agujero espiritual donde el enemigo pudiera entrar. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, como un guardia del muro. Por eso Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Sabes, amado hermano, que Dios busca a hombres, a mujeres que hagan vallado a favor de su casa, alrededor de su casa? Dice que Dios busca hombres que se pongan en la brecha delante de Él. Y en este punto que estamos tocando es pararse delante de Dios, de nuestro Señor, a favor de los nuestros. Que puede ser que el enemigo está ganando ventaja en nuestra casa por el pecado, por la religiosidad, por la comodidad, por la tibieza. Y nos ponemos a favor de nuestra casa, a favor de nuestra comunidad, a favor de nuestra nación, a favor de Guatelinda. Hermano amado, nosotros somos los que debemos ser encontrados por Dios para estar levantando vallado alrededor de nuestra casa, de nuestro hogar. ¿Sabe qué pasó aquí? Que como los profetas no advirtieron, en el versículo 31 dice que juicio vino destrucción al pueblo de Israel, porque no encontró el Señor a ese hombre que hiciese vallado y se pusiera en la brecha, esa brecha que el enemigo había abierto a través de
del pecado del pueblo de Israel. Mis amados hermanos, es el tiempo que nosotros tomemos la responsabilidad espiritual de nuestra casa. Es el tiempo que nosotros nos paremos como intercesores, tomando este sacrificio del ayuno y la oración. ¿Por qué digo un sacrificio? Porque vamos a dejar de hacer algo bueno por algo mejor. Porque el comer no es malo, a menos que estemos comiendo cosas que van a dañar nuestro cuerpo. Pero vamos a dejar de hacer algo bueno por algo mejor, bendito sea el nombre de Dios. A través de la oración y el ayuno, Dios nos va a utilizar para reparar el muro espiritual que muchas veces está roto en nuestra casa. En Ezequiel capítulo 13, versículo 5 dice: tus profetas no abrieron la brecha delante de la casa de Israel. ¿Qué significa que no abrieron? Significa que no intercedieron ni advirtieron del peligro al pueblo de Israel. Amado hermano, muchas veces el enemigo ataca a la familia, ataca al matrimonio, ataca a nuestros hijos, ataca nuestras finanzas, ataca nuestra salud espiritual, física, nuestra salud emocional, porque no hay nadie que se ponga en la brecha. Y por eso no hay nadie que está advirtiendo, que está llamando al arrepentimiento, que esté llamando a la santidad, que esté llamando a la fidelidad a Dios, que esté llamando a la obediencia a Dios. Por eso, amados hermanos, a través del ayuno y la oración, vamos a iniciar algo nuevo para que otros lo continúen haciendo. Muchas veces hay hijos que están participando del ayuno y la oración, no porque lo aprendieron de sus pastores, no porque lo aprendieron de sus líderes en la iglesia, sino que lo aprendieron de sus padres. Muchos de nosotros vamos a ser los primeros que vamos a abrir esa brecha para nuestras generaciones, porque ellos van a comenzar a ver el poder de Dios que se desata a través de la oración y el ayuno. ¿Sabían, amados hermanos, que en la cultura hebrea abrir brecha también es el que abre camino y abre rutas espirituales o ministeriales para su casa? Sabes, yo soy el primer pastor en mi familia. Si hubo un primero, va a haber un segundo, inevitablemente. Alguien va a ser esposa de pastor o va a ser pastor en mi familia después de mi persona. No sé en qué generación, pero se van a levantar porque ya hubo uno, un peratz, un rompebrechas, ya hubo uno que hizo una brecha para sus generaciones. Por eso Miqueas 2:13 dice: el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirá camino, dice la palabra del Señor. Y este es un llamado, hermano amado, al liderazgo espiritual de los hogares, de nuestras casas, ser el primero, ser el pionero para nuestra casa y romper con esos obstáculos, modelar esa obediencia a la palabra que nos está llamando a estar alertas, a ser atalayas, a ser esos hombres y esas mujeres guerreros de este tiempo para afectar al ejército enemigo, al reino de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y abrir brecha y ver la gloria de Dios descender en nuestros hogares. Es el tiempo, amados hermanos, de traer avance a nuestra casa, de traer avance a nuestra iglesia, de traer avance a nuestras vidas, de ya cansarnos de ser los mismos. Por eso te vuelvo a leer Ezequiel 22:30. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Hay familias que se destruyen porque no se encontró ese peratz, no se encontró ese abridor de brechas o ese que se para en la brecha para pedir perdón, para pedir misericordia para su casa. Dios buscó a alguien que se interpusiera entre él y la tierra para evitar la destrucción. Por eso, en estos versículos miramos nosotros que el enfoque es la falta de intercesores o defensores entre el pueblo de Israel, lo que lo llevó a que no hubiera nadie para que Dios no destruyera la tierra. Miramos que la consecuencia que vino, la ira sobre ellos. Amado hermano, el pecado desata juicio. Por eso es que nosotros, como verdaderos atalayas, como verdaderos abridores de brecha, nos pongamos en esos lugares aportillados y pidamos el favor de Dios, pidamos la misericordia y el perdón del Señor
para que la bendición alcance nuestras casas. Por eso, amado hermano, abrir brecha bíblicamente es romper con fuerza espiritual las barreras del enemigo. El enemigo va a estar contento, va a estar complacido de que nosotros no hagamos nada, no oremos, Él no tiembla porque nos congreguemos, porque si nos congregamos solamente por costumbre, nada vamos a alcanzar. Tal vez solamente nos aliviamos un poquito de nuestras penas, pero no vamos a ver la gloria de Dios. Pero abrir brecha bíblicamente, amado hermano, es romper con fuerza espiritual las barreras del enemigo. Ahí donde él tiene encadenados, tal vez tiene atados algunos matrimonios, algunas familias, es el tiempo que eso se pudra a causa de la unción. Por eso abrir brecha bíblicamente es abrir camino y avanzar primero para que otros sigan, para que otros alcancen la victoria también. Es reparar el muro espiritual donde hay pecado. Por eso en Ezequiel 13:5, nuevamente lo vuelvo a leer, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dios no quiere nuestra destrucción. Dios no quiere que seamos un pueblo enfermo. Dios no quiere que seamos un pueblo endeudado. Dios no quiere que seamos un pueblo afligido. Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo desanimado, un pueblo en donde el enemigo está ganando ventaja y está trayendo derrotas al pueblo de Dios. No, la palabra de Dios dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. La palabra de Dios dice que el enemigo por un camino viene, pero 7 no le alcanzarán para salir corriendo. Hay palabra de Dios para tu vida, para tu hogar. Hay palabra de Dios para tu familia. Hay restauración siempre y cuando nos levantemos a través del ayuno y la oración. Hermano amado, esto es lo que comienza a provocar el ayuno y la oración. En esta oportunidad voy a orar por ti, porque este tema es para inquietarte a que seas un peratz en tu casa, un abridor de brecha, para que seas el pionero, para que seas el que tome la estafeta, tome el liderazgo espiritual y traiga victorias a su casa. Pero también es para que te pongas en esa brecha si es el enemigo el que la abrió y te quitó esa protección, y es donde él se está filtrando para traer males a tu casa. Voy a orar para que Dios inquiete tu corazón y que en el siguiente tema que ya vamos a tocar, el ayuno de Daniel, tú vayas creciendo en tu vida espiritual, siendo retado y fortalecido en el tema del ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Los bendigo, Señor, y te pido, Señor, que tú los atraigas, que tú, Señor, los levantes, que tú, Señor amado, les ilumines la mente y el corazón y les traigas decisión en su corazón para entrar con el ayuno de Daniel. Señor, en tus manos dejo a la iglesia, en tus manos dejo a tus hijos, para que todos juntos podamos participar y levantar un vallado alrededor de nuestra casa. También romper, aportillar el vallado del enemigo, el reino de las tinieblas, para llegar a tu presencia y alcanzar el oportuno socorro y traer bendición para nuestra casa. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.